Buenas tardes, soy Marisol Alquicira, oficial local de Educación Médica. Antes que nada, les agradecemos a todos su asistencia a esta conferencia online, que con mucho cariño y con la finalidad de continuar con la educación a distancia por la situación actual, les hemos preparado. En conmemoración del día de hoy, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. Buenas tardes, soy Ulises Fuentes, vicepresidente de Relaciones Públicas y Comunicaciones del EMEP, y retomando lo que dijo mi compañera, es por esto que a nombre del Comité Permanente de Educación Médica, SCOME, de la Liga Estudiantil Médica Puma, LEMEP, comité local representando orgullosamente a la Facultad de Medicina de la UNAM y afiliada a la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, AMEF, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea Medicina Transfusional. Buenas tardes, soy Fernanda Chávez, asistente de oficial local de SCOME. Antes de comenzar con la presentación del ponente, les mencionaré algunas consideraciones importantes para todos los asistentes. 1. Para el pase de lista, favor de escribir por el chat de la transmisión nombre completo, ciudad y, en caso de pertenecer a la MEF, comité local y cargo. 2. La sesión de preguntas la realizaremos al final de la ponencia. 3. Al finalizar la ponencia, les haremos llegar un cuestionario de evaluación a los correos que nos proporcionaron, para hacer un análisis de lo que aprendieron el día de hoy. Dicho formulario es con fines de retroalimentación y además nos ayuda a nosotros a mejorar en las futuras actividades. Bueno, como primer lugar, es para nosotros un honor presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Antonioni de Jesús Ortega Luis, actualmente hematólogo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y en el Hospital General de Zona 1 IMSS, Oaxaca, de la UNAM. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús, médico hematólogo. Gracias por la invitación, es un honor. Espero que puedan escucharme. Y bueno, justamente hoy es el día de la transfusión sanguínea, lo cual es muy importante para todos nosotros y más ahora por la contingencia, sobre todo porque han dejado de donar, han dejado de asistir y lamentablemente eso nos ha disminuido mucho la calidad de vida en cuanto a los pacientes, sobre todo hematológicos, pacientes con leucemia, pacientes con mieloma que requieren de transfusión sanguínea, pero que lamentablemente, por el simple hecho de que han dejado de asistir a los hospitales a donar por el miedo a contagiarse, pues muchos de ellos pacientes han presentado múltiples complicaciones debido a falta de transfusión sanguínea. Como tal, el contenido de la clase, vamos a ver rápidamente en esta plática: selección del donador de sangre, pruebas de laboratorio para transfusión, indicaciones para la transfusión de componentes sanguíneos, hemoderivados y algunas complicaciones que se pueden llegar a presentar durante la transfusión, ya sean inmediatas, mediatas o tardías, que se pueden presentar en la mayoría de las ocasiones, aunque se pueden controlar de una manera adecuada. Bien, como parte de la introducción, es muy importante mencionar que a lo largo de la historia, la sangre es un componente vital que se le ha relacionado con la vida prácticamente. Y eso no solamente ha sido desde épocas prehistóricas, sino que también durante la evolución de las distintas comunidades, como por ejemplo Babilonia, los judíos, etc. Aquí en la imagen que estamos viendo, prácticamente estamos observando un grupo de cazadores de mamuts, y aquí lo relevante de la sangre es que cuando alguno de ellos, al momento de que se iba a cazar, resultaba herido, lamentablemente para alguno de ellos, si tenía una herida muy profunda y sangraba bastante, indiscutiblemente iba a morir. De ahí la importancia de la sangre. En el colectivo humano se quedó a partir de ese entonces, cuando una persona sangraba, que la sangre tenía la vida y por ello la sangre siempre se le ha relacionado con la vida. Inclusive actualmente cualquier persona, o llegan a la consulta, porque pueden llegar a la consulta de hematología, y es sorprendente que a veces un sangrado de nariz que puede llegar a ser leve, que puede llegar a durar unos cuantos segundos, en realidad asusta a los padres del niño, o bien inclusive de la persona que esté sangrando. ¿Por qué? Porque se quedó en el colectivo humano en que la sangre tiene la vida.
Inclusive, en algunas otras religiones, por ejemplo, aquí estamos viendo unas imágenes de la religión judía y varios escritos, varios versículos del Antiguo Testamento, podemos nosotros observar la importancia, sobre todo, de los sacrificios y de la sangre, ¿no? El sacrificio del cordero y la sangre, el sacrificio de otro tipo de animales, como el toro, por ejemplo, y la sangre, que siempre la sangre, de manera indiscutida, como estaba yo comentando, se ha relacionado con la vida. Ya después, en antiguo México, Tenochtitlan, en los sacrificios que se realizaban después de conquistar, un ejemplo, que los mexicas fueran a Tlaxcala, ¿no? Y tuvieran una pequeña batalla, y por ahí ganaron en alguna región, a veces a los que estaban capturados les hacían justamente lo que estamos viendo en la imagen, los sacrificaban. Y le sacaban el corazón y todo lo que era la sangre la bebían los guerreros más fuertes. ¿Para qué? Para volverlos más vitales y sobre todo para volverlos más valientes, fuertes, valientes y con mayor vitalidad. Esa era la función de la sangre que tenía en el antiguo México Tenochtitlan. Y ahí nos podemos dar cuenta de la importancia de la sangre como un componente hemoderivato. Nosotros estamos viendo ahora en esta imagen de introducción a la izquierda a Richard Rowe, en la cual este hombre realizó la primera transfusión de cordero a un hombre en el año de 1665. A lo mejor actualmente se nos haría impensado y hasta nos podríamos llegar a reír, pero en aquel entonces fue lo que sucedió. Posteriormente, en la imagen de la derecha, bueno, si están viendo la imagen de frente, estamos viendo a Jean-Baptiste Denis, el cual realiza una transfusión de sangre de un perro a un humano en el año de 1667. Posteriormente, a ese personaje que le realiza la transfusión de sangre de perro, murió debido a complicaciones transfusionales. Prácticamente tuvo una complicación transfusional inmediata. ¿Por qué? Porque fue una reacción transfusional muy probablemente mediada por inmunoglobulina M, que desencadenó activación del complemento en los eritrocitos, que ya lo vemos rápidamente. Entonces, tenemos aquí la selección del donante, que es muy importante y más en este día. En realidad, la selección del donante conlleva una situación bastante compleja. Cuando haces la residencia de hematología, regularmente tienes que rotar en banco de sangre para desarrollar todas las habilidades. Y una de las habilidades que quizás cuesta bastante trabajo es la de seleccionar un donante. Parecería que fuera muy sencillo, pero en realidad no, es bastante complejo. De la primera situación para que alguien pueda donar sangre, bueno, el donante debe de tener o pertenecer a las siguientes categorías. Debe ser voluntario, que la mayoría de las veces actualmente es como se prefiere, que sea voluntario o altruista. Anteriormente se hacía esto y actualmente en algunas situaciones también se puede hacer, que se llame a algún familiar para reposición del componente donado. Se puede ser designado, dirigido, que diga, bueno, mi paciente va a entrar a cirugía, ya está programado, yo vengo a donar únicamente para mi familiar, o algunos que son regulares o de repetición, que de manera constante están donando de manera altruista. Pero actualmente lo que más se prefiere es que sea una donación voluntaria y altruista, y justamente ese es el objetivo también de esta plática, invitarlos a que donen. ¿Por qué? Porque actualmente los bancos de sangre necesitan de tu apoyo. Una de las cosas más importantes al inicio de la selección del donante es la identificación del donante. Aunque nos parecía un poco burdo, y yo lo cuento porque fue mi experiencia personal cuando estuve en el Banco de Sangre del Hospital General de México, ¿cuál es la situación de que a veces se quieren llegar a presentar con una copia del IFE, con una copia aparte totalmente borrosa, y esas cuestiones prácticamente no están, por así decirlo, permitidas? Para que un paciente done sangre, debe identificarse correctamente. Una identificación como una credencial de INE vigente, que contenga la fotografía totalmente reciente. La comprobación de la identidad, obviamente, debe ser justamente en el momento del registro del donante, previamente al inicio de la evaluación del donante. En el caso mío, yo también tengo que ver que corresponda, y justamente antes de la extracción del componente o de la apéndice. Se tienen que excluir a todos aquellos que no se identifiquen de manera correcta, y eso es algo que
muchas veces al momento de realizarlo, cuando llevan alguna copia o esas cuestiones, hay algunas personas que van a donar sangre que inclusive se enojan, ¿no? Se enojan, te pueden llegar a insultar, y en una experiencia personal casi querían llegar a golpear solamente porque no tenía la identificación correcta, pero eso es algo muy importante porque por todas esas cuestiones de aquellos que les pagan para que donen o esas cuestiones, y que bueno, actualmente todo eso no está permitido. ¿Cuáles son algunos de los motivos de exclusión indefinida para donación? Las personas que no están en el uso pleno de las facultades mentales, eso es algo totalmente obvio. Las personas menores de 18 años de edad o las mayores de 65 años, las personas que pesen menos de 50 kilos y pesaron 48 kilos, pues bueno, se excluyen totalmente. Las personas que tengan una frecuencia cardíaca menor a 50 latidos por minuto o mayor a 100 latidos por minuto, o inclusive la tensión arterial de aquellos que tengan una sistólica mayor a 180, una diastólica menor a 100, y a los que tengan tratamiento antihipertensivo, esos evidentemente sí se tienen que llegar a hacer. Y las personas que tengan una temperatura mayor a 37 grados, oral o mayor a 37,5, también deben de ser rechazados o excluidos. Pero todas estas cuestiones o estas características, aunque parezcan un poco no tan lógicas, en realidad sí tienen lógica. Si meten a donar a una paciente que pesa 48 kilos y le extraen prácticamente todo su volumen sanguíneo total en la extracción de sangre, pues evidentemente puede llegar a haber complicaciones durante la extracción sanguínea. Y otros que son excluidos de manera permanente son aquellos que son positivos y con enfermedad activa para virus de inmunodeficiencia humana, o bien hepatitis B o C comprobada y con enfermedad activa y que tiene todavía el antígeno de la hepatitis B positivo, el antígeno O. Bien, aquí prácticamente es una tabla, no voy a mencionar todo porque sí sería bastante tiempo, pero algunas de las características de algunos padecimientos que pueden ser incluidos para diferir a un paciente para el momento de la donación, cuando quiera llegar a donar. Dentro de estas situaciones están aquellos pacientes con cánceres localizados o completamente curados. Aproximadamente el diferir la donación es aproximadamente 5 años. Ejemplo, no llega un paciente con linfoma no-Hodgkin, difuso de células grandes B, diagnosticado hace 6 años, recibió tratamiento con R-CHOP 6 ciclos, con consolidación con radioterapia hace 5 años, pues bueno, ya pasaron 5 años, está en remisión completa de su padecimiento de base, no tiene actividad tumoral por ahí localizada, entonces de manera aceptada puede llegar a donar sangre, porque ya tiene 5 años de linfoma y sin una recaída. Luego aquí, por ejemplo, podemos ver cirugía mayor, accidente mayor o ambos. Cirugía mayor, entiéndase, por ejemplo, laparotomía. Entonces, si tuvo alguna laparotomía, pues bueno, 6 meses, ¿no? No se puede exceder más allá. Cirugías menores, no complicadas, se difieren aproximadamente una semana, o si se colocaron apenas un arete, algún adorno o algo similar, 72 horas tras el retiro de los objetos. Son como características de varios padecimientos que es importante que nosotros las tengamos en mente al momento de que el paciente vaya a donar sangre. Entonces, en realidad, las preguntas, la evaluación que se le hace al donador o a quien acude a donar, pues sí son varias, es un examen bastante minucioso y que requiere también de una perspicacia bastante amplia para que nosotros podamos hacer una adecuada selección del paciente. Obviamente también existen algunos fármacos que podemos diferir si se está presentando su consumo. Por ejemplo, la talidomida, ¿no? Me voy con la talidomida porque pues, lo utilizamos de manera constante en padecimientos hematológicos, por ejemplo, mieloma múltiple principalmente. Y la talidomida, como podemos ver, el diferimiento a partir de la suspensión son 28 días. Entonces, si un paciente que tuvo mieloma múltiple, que está prácticamente curado, o bueno, no curado, en remisión completa en realidad, o en remisión, o muy buena respuesta parcial, lo que podemos hacer es invitarlo a donar, pero que suspenda la talidomida un mes antes de que quiera él a donar. Y algo que también cabe destacar o cabe mencionar sería el factor de transferencia. El factor de transferencia que lo utilizan mucho en el Instituto Politécnico Nacional. Pues bueno, si alguien consumió un factor de transferencia, algún paciente hematológico que haya consumido un factor de transferencia, evidentemente
El diferimiento a partir de la suspensión del factor de transferencia para que pueda llegar a donar son 12 meses aproximadamente, entre otros fármacos. Y bueno, puede que a algunos les diga, bueno, es que estuve comiendo aspirina, pero quiero donar plaquetas. Pues bueno, si quiere donar plaquetas y consumió aspirina o clopidogrel, el diferimiento a partir de la suspensión del medicamento son aproximadamente 5 días. Entonces, son algunos de los medicamentos o de los fármacos que también se pueden llegar a pensar uno cuando el paciente los está consumiendo, cuántos días se puede llegar a presentar para donar. Y bueno, actualmente con la contingencia actual, con lo del coronavirus, en el momento de que salga la vacuna ya experimental, por así decirlo, alguna persona que haya tenido contacto una vez que inicie esta masiva vacunación contra el coronavirus, pues bueno, aquí viene el diferimiento a partir de la aplicación de alguna vacuna experimental, por ejemplo, coronavirus, sería de 3 años. Entonces, después de que ya nos empecemos a vacunar, muy probablemente tengamos que esperarnos para transfundir o para donar, si queremos donar, perdón, aproximadamente unos 3 años. Que sería una de los tantos ejemplos que vienen aquí en la tabla. Otra característica muy importante en la selección del donante es la determinación de la sangre donada de pruebas de laboratorio. Por ejemplo, una citometría hemática se le podría realizar a la sangre donada, y eso es muy importante. Criterios de exclusión o diferimiento en hombres o mujeres de acuerdo a hemoglobina. Y obviamente esto de acuerdo a la altitud. Si se encuentra el que donó el paciente en una altitud entre 0 y 1500 metros, una hemoglobina menor a 13.5, si es varón, se excluye para donar. O una mujer que tiene una hemoglobina menor a 12.5 gramos por litro, obviamente también se va a excluir. Si nos encontramos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, mayor a 1501 metros sobre el nivel del mar, evidentemente cambian un poco los valores. En hombres o varones, menor a 14.5 gramos. En el caso de las mujeres, menor a 13.5 gramos. Y aparte de la hemoglobina, es muy importante también ver los otros valores que presenta el paciente. Por ejemplo, si tiene una cuenta plaquetaria menor a 150,000 y sale a donar plaquetas o va a donar plaquetas, evidentemente se va a suspender esa donación, sobre todo por la cuenta plaquetaria menor a 150,000. O inclusive si se le hacen algunas otras pruebas, si se va a donar plasma fresco congelado, nosotros podemos darnos cuenta que por el simple hecho de tener unas proteínas totales menores a 6 gramos por decilitro, también sería excluido para la donación. Y todas estas características en los laboratorios son muy importantes, no solamente para excluir, también es muy importante porque en algunas alteraciones que nosotros podamos ver en la citometría hemática va a ser muy importante para que podamos referir en algún momento que detectemos alguna patología. Ejemplo, mujer de 48 años de edad, acude al banco de sangre para donación, presenta a la exploración física palidez general mucocutánea, en el momento de la exploración física, en extremidades inferiores con púrpura zika, y hace 2 semanas, ella refiere que hace 2 semanas, pero no actualmente. Tendríamos que saber si es cierta esa aseveración con la siguiente diapositiva, pero ella refiere que hace 2 semanas presenta fiebre. Ok, entonces vemos sus laboratorios que se tomó para donar, sus laboratorios de biometría. Vemos que tiene una hemoglobina de 7.7 gramos por decilitro, si es una mujer y está en la Ciudad de México. Vimos ya los valores aproximados que se puede llegar a excluir, menor de 13.5 gramos, entonces estaría siendo excluida porque tiene una hemoglobina de 7.7, inclusive si fuera varón, a niveles de 0 a 1500 se excluye con menos de 12.5 gramos, pues bueno, ya le estaríamos excluyendo prácticamente. 7.7 gramos por decilitro de hemoglobina, pero también estamos viendo los laboratorios, que esos laboratorios se tomaron para que fuera a donar, evidentemente, y estamos viendo que sus plaquetas están en 9,000. Si el valor era de 150,000 o superior a 150,000, estamos viendo que tiene 9,000 plaquetas, lo cual se nos hace un poco extraño. Vemos que tiene unos leucocitos de 2,500, cuando lo normal para que pueda llegar a ser seleccionada para donación debe ser 4,000 o más de 4,000 leucocitos. Está también en el rango inferior.
y vemos que tiene unos neutrófilos de 480 y unos linfocitos de 170. Con todos estos laboratorios, prácticamente nosotros podríamos estar sospechando en leucemia aguda, 1, y 2, y lo más importante, la estaríamos excluyendo para donación. Regularmente cuando los pacientes van a donar sangre, la mayoría de patologías hematológicas que nos llegan a veces de manera espontánea referidos, pueden llegar a ser tanto del centro de salud, alguna leucemia mieloide crónica, por ejemplo, y también del banco de sangre. Nos refieren del banco de sangre, ¿por qué? Porque encuentran justamente estas alteraciones en la citometría hemática o en los estudios de laboratorio, que hemos tenido la experiencia de al menos 3 leucemias aproximadamente en lo que llevo en el año aquí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, que los difirieron justamente a la consulta de hematología por presentar alteraciones y que pintaban prácticamente como una leucemia aguda. Como parte de selección del donante, bueno, este es un segundo ejemplo, hombre de 43 años de edad acude al banco de sangre para donación. En laboratorios se evidencia una hemoglobina de 6.4 gramos por decilitro, un volumen corpuscular medio de 129 litros, plaquetas de 56.000 y unos leucocitos de 1.200 con neutrófilos de 700. Tiene una bilirrubina total de 2.10, una bilirrubina indirecta de 1.90 y una DHL de 1.380. Bueno, vemos una hemoglobina de 6.4. Ya no es candidato para donar. Vemos unas plaquetas de 56.000, ya no es candidato para donar. Y los leucocitos, 1.200. Ya no sería candidato para donar. Pero aparte, sería muy importante poder indagar en el paciente qué es lo que está pasando, ¿no? 43 años de edad, acudió al banco de sangre para donar, pero al momento de la exploración física lo ven pálido, y al momento del interrogatorio les comenta que es un bebedor alcohólico y cosas así. Bueno, ustedes estarían iniciando una sospecha de una anemia muy probablemente megaloblástica. Y sería aquí muy importante entonces realizarle en la prueba de sangre que él se le extrajo prácticamente hacerle una prueba de PUMS. ¿Por qué? Porque aquí podríamos nosotros estar iniciando alguna hemólisis o bien, si estamos pensando en una anemia megaloblástica, posteriormente enviarlo al servicio correspondiente para que pueda realizarse los niveles de vitamina B12, folato y empezar el tratamiento. Pero estas pruebas de laboratorio para nosotros son muy importantes y para el banco de sangre también. ¿Por qué? Porque esto puede llegar inclusive a ser un escrutinio exacto y adecuado para después enviarlo cuando se detecta alguna anomalía o alguna enfermedad hematológica. Entonces, dentro de las pruebas previas para la transfusión, pues está obviamente verificar el grupo sanguíneo, ¿no? Si es qué tipo de sangre es, A, B, O positivo, el escrutinio de anticuerpos irregulares, antidepositarios, que los anticuerpos irregulares que son, prácticamente son anticuerpos que no se dirigen contra los antígenos del grupo A, B, O, es decir, con cualquier otro antígeno, el TOFI, etc. Pruebas de la detección de agentes infecciosos, sífilis, algunas otras como antígenos de superficie de hepatitis B, hepatitis C, VIH, etc. Entonces, todos estos son muy importantes como parte del escrutinio o de las pruebas previas a la transfusión. El grupo sanguíneo, determinar el grupo sanguíneo, el escrutinio de anticuerpos irregulares que nos puede incrementar la posibilidad de reacción transfusional y pruebas para la detección de agentes infecciosos. Dentro de estas pruebas previas a la transfusión entra el grupo o el sistema ABO. Este sistema ABO fue descubierto en el año de 1900, o fue descrito en el año de 1900 por Karl Landsteiner, que posteriormente gana el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1930. Este grupo sanguíneo, o este sistema de grupo sanguíneo, prácticamente son carbohidratos, ¿sí? Son carbohidratos y los podemos, de manera, como lo estamos viendo en la imagen, clasificar en ese orden. Tenemos la sustancia precursora, que es la imagen inicial, y si a la sustancia precursora le agregamos la glucosa, obtenemos el grupo sanguíneo O. Si agregamos la acetilgalactosamina, tenemos al antígeno A. Y si le agregamos la galactosa, tenemos al antígeno B o al grupo B, ¿sí? Entonces, todos estos grupos sanguíneos
prácticamente van a tener la sustancia precursora, al antígeno H, y posteriormente, además de la sustancia precursora, de acuerdo al carbohidrato que se presente, nosotros vamos a tener un grupo sanguíneo diferente. Grupo O, glucosa; grupo A, acetilgalactosamina; grupo B, galactosa. Entonces, los genes que codifican algunas enzimas y el azúcar añadido lo podemos ver en esta imagen: el gen A, la N-acetilgalactosamina; el gen B, la galactosa; el O, la glucosa. Y cuando es un grupo sanguíneo AB, tiene tanto la N-acetilgalactosamina como la galactosa. Y todos estos carbohidratos son muy importantes determinarlos. ¿Por qué? Porque finalmente son los que nos pueden llegar a generar una reacción. Cabe destacar que como todos estos grupos sanguíneos del sistema ABO son carbohidratos, si ustedes recuerdan sus clases de inmunología en segundo año, ¿qué anticuerpo estaría reconociendo a estos carbohidratos? ¿Qué anticuerpo de los anticuerpos que nosotros tenemos estaría reconociendo a estos carbohidratos? A la N-acetilgalactosamina, a la galactosa, a la glucosa. 5 segundos y respondan ustedes mismos en su mente. Ok, espero que hayan rápidamente respondido. El anticuerpo, la inmunoglobulina M. Si se acuerdan, la inmunoglobulina M, pentamérica, que pesa 950 kilodaltons, es la encargada de reconocer a todos estos carbohidratos de manera más específica. Bien, la sustancia precursora es la que origina a todos los grupos sanguíneos. Tenemos a una sustancia precursora tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que tiene uniones entre la galactosa y la N-acetilgalactosamina, la unión 1'3', o bien la unión 1'4' entre la galactosa y la N-acetilgalactosamina, que sería la sustancia precursora de tipo 2. Algo muy importante es que el sistema ABO, como son carbohidratos, estos carbohidratos vienen dados por la filogenia, y que se piensa inclusive que se comparten con algunos otras bacterias o algunos otros microorganismos. Pues bien, se encuentran también en las secreciones, no solamente en los eritrocitos. Todo este sistema ABO se puede encontrar en distintas secreciones, por ejemplo, en la leche, en la saliva, en el plasma, en la orina. En varias secreciones nosotros podemos encontrar en la boca, en la saliva, este tipo de carbohidratos que pertenecen al sistema ABO. Entonces no solamente se encuentran en los eritrocitos, y por ello mismo, como tiene una filogenia bastante extensa, aunque nosotros no hayamos tenido contacto con algún carbohidrato, un ejemplo, yo soy del grupo sanguíneo A y me transfunden de manera errónea y equivocada sangre B, los anticuerpos de la clase de inmunoglobulina M van a poder reaccionar o responder de manera rápida. ¿Por qué? Porque justamente se guarda esta memoria filogenética. Bien. Y para la determinación del grupo sanguíneo ABO, tenemos la realización de distintas pruebas, la realización de la prueba directa o bien de la prueba inversa. En la prueba directa para la determinación del grupo sanguíneo ABO, lo que vamos a detectar prácticamente son antígenos. ¿Qué antígenos tienen nuestros eritrocitos? A través de reactivos monoclonales de anticuerpos, por ejemplo. En el caso de la prueba inversa, nosotros buscamos anticuerpos, es decir, a través del plasma del donante, con células ya conocidas, nosotros vamos a determinar si hay anticuerpos contra algún grupo sanguíneo del sistema ABO. Bien, aquí estamos viendo nuevamente la determinación del grupo sanguíneo ABO. Estamos viendo ahí en la determinación lo que sería la determinación directa o el grupo directo, en cómo podemos nosotros encontrar o determinar el grupo sanguíneo a través de los eritrocitos con un suero ya conocido anti-A, por ejemplo, un suero anti-B, un suero anti-AB, y de esta manera nosotros podemos leer un resultado adecuado a través de la formación de un botón en el pequeño tubito. O bien, de otra manera, el grupo inverso. En el grupo inverso lo que hacemos es, a través de suero del paciente, colocamos células ya conocidas o eritrocitos ya conocidos o suspensiones de eritrocitos de cierto grupo sanguíneo.
¿Para qué se hacen estas pruebas? Estas pruebas inversas o estas determinaciones, tanto el grupo directo como el inverso para determinar el grupo sanguíneo, porque pueden llegar a haber en algunas veces errores y también, lamentablemente, esto nos ayuda a evitar en la mayor medida de lo posible reacciones más transfusionales, justamente para evitar errores. Y tenemos aquí entonces el sistema ABO, el grupo A, B, el AB, el grupo O, y vemos los antígenos, el antígeno A, acetilgalactosamina, y los otros distintos grupos sanguíneos, y vemos cómo los anticuerpos encargados de generar una respuesta inmunológica contra el sistema ABO, inclusive creo que hasta pregunta del examen departamental de inmunología, pues bueno, ya tienen la respuesta, si la llegaron a tener mal, es el anticuerpo inmunoglobulina M. Así que es muy importante para la reacción contra el sistema ABO. Y es catastrófico, obviamente, si transfundimos sangre diferente, una sangre de tipo B a un paciente que es A, porque la reacción que se genera prácticamente es una reacción bastante compleja. Dentro de ellas, la que tiene bastante preponderancia sería el sistema del complemento. La inmunoglobulina M estaría activando al sistema del complemento a través de la vía clásica, activaría a C1Q, que sería la más eficaz para la activación, perdón, la más, pues bueno, la mejor, ¿no? Para activar el sistema de complemento a través de C1Q, C1R, C1S, se indiría a C4, se indiría a C2, y posteriormente iniciaría toda la cascada del complemento a través de la C3 convertasa de la vía clásica C4B, C2. Toda esta situación estaría generando una verdadera tragedia en el paciente. Por eso es muy importante la determinación de manera correcta y de manera adecuada, como se las mostré en la diapositiva previamente, que se debe de hacer el grupo directo y el grupo inverso para la determinación del grupo sanguíneo, para evitar justamente que haya alguna reacción transfusional y la tragedia como les estaba comentando. Y también se puede realizar en algunas ocasiones la prueba de Coombs, que bueno, la prueba de Coombs prácticamente para hacerlo de manera muy entendida y rápida, la prueba de Coombs directa es detectar anticuerpos unidos a los eritrocitos, mientras que la prueba de Coombs indirecta sería detectar anticuerpos en el donante, en el plasma de la persona que esté donando, por ejemplo, y obviamente sometidos a esta reacción con antiglobulina y con los eritrocitos ya conocidos. Este tipo de reacciones son muy importantes, sobre todo la prueba de Coombs, porque para ver si en algún momento hay hemólisis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen reacciones post-transfusionales. Por ejemplo, sería muy importante realizarlas para ver si no hay activación de manera desmesurada del sistema de complemento y obviamente pues hay un incremento en el título de los anticuerpos o de algunas inmunoglobulinas. Bien, finalmente las pruebas o la consecuencia clínica de la inmunización evidentemente es una reacción mediada por un anticuerpo como la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G. Los anticuerpos eritrocitarios producen una reacción hemolítica inmediata grave, sobre todo el sistema BO, como les comentaba yo anteriormente, y en caso de que sean anticuerpos antiplaquetas, pueden provocar reacciones febriles a lo mejor. Porque esto es muy importante, no estamos tan acostumbrados, pero se deberían de hacer pruebas de compatibilidad, tanto no solamente en la sangre o en los eritrocitos, también en todos los demás componentes, por ejemplo, los componentes plaquetarios, también se debería de realizar, pero regularmente no se hace de manera constante. Pero bien, es como tal una de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y el factor Rhesus, el factor RH. El factor RH es una proteína. Si el sistema BO son regularmente carbohidratos, como el grupo A, acetilgalactosamina, el grupo B, galactosa, o el grupo O, glucosa, pues tenemos que estas proteínas del factor RH van a tener un reconocimiento por parte de la inmunoglobulina G. Sobre todo, ¿por qué? Porque la inmunoglobulina G tiene mayor avidez por las proteínas.
En el caso contrario de la inmunoglobulina M, que es el anticuerpo natural y que tiene mayor afinidad por los carbohidratos y que prácticamente se dirige más al sistema ABO. El factor RH es una proteína que está presente en la membrana de los eritrocitos. Prácticamente se le considera RH positivo si a una persona lo tiene o expresa el antígeno. Y algo muy interesante es que el grupo RH está constituido por un complejo de 6 antígenos fundamentales formados por 3 pares de genes de alelos, el CC, el DD y el EE. Obviamente, el que tiene un mayor poder de sensibilización es el D. Y le sigue en importancia el E minúscula y el E mayúscula, ¿sí? Entonces, esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de los bodoques. En el caso de que la madre, por ejemplo, es RH negativa y el producto es RH positivo, ahí sería muy importante poder notificarlo para posteriormente administrar gamma globulina. La fenotipicación del sistema o del grupo RH o de los antígenos RH, pues bueno, están formados por varios fenotipos. Obviamente son proteínas y tienen distintos fenotipos. No los vamos a detener aquí porque es bastante complejo en realidad. Y explicar todos los fenotipos del sistema RH nos llevaría aproximadamente una hora. Alguna vez en una ponencia para explicar únicamente fenotipos a la cual yo ingresé, aproximadamente fue como una hora y media y me impactó bastante, pero sí nos estuvo bastante entretenidos haciendo distintas pruebas junto con la determinación de estos fenotipos, pero es bastante complejo, pero es importante que nosotros sepamos que existen distintos fenotipos y que cada uno de ellos puede llegar a generar una reacción transfusional y que es muy importante poder determinarlos. Ok, entonces, aparte de esa situación, estamos viendo aquí a las pruebas cruzadas y tenemos a la prueba menor y a la prueba mayor. ¿Ok? Para que nosotros tengamos una prueba cruzada acertada, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, obviamente, el autotestigo, el autotestigo, y estas pruebas cruzadas nos ayudan justamente para evitar alguna reacción transfusional severa, que es lo que no quisiera. Bien. En la prueba menor, ¿qué es lo que utilizamos? Bueno, regularmente utilizamos 2 gotas de suero o gotas de plasma del donador, más una gota de eritrocitos del receptor. Y en la prueba mayor, nosotros utilizamos todo lo contrario. Si en la prueba menor utilizamos plasma del donador, en la prueba mayor nosotros utilizamos gotas de suero del receptor, del quien va a recibir la sangre, más una gota de eritrocitos del donador. Pues estas pruebas cruzadas, como les comentaba yo, son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos disminuye la posibilidad de que tengamos reacciones transfusionales severas. Y esto nos ayuda también a algo muy interesante, para ver la compatibilidad sanguínea, ¿sí? La compatibilidad sanguínea que para nosotros es muy importante en el momento de indicar una transfusión. Bien. Un tipo de sangre A, si es A positivo, puede donar a un A positivo o un AB positivo. Puede recibir sangre de qué tipo? O positivo, o negativo, A positivo o A negativo. Si es un A negativo, ¿a quién le puede donar sangre? Le puede donar sangre a un A positivo, a un A negativo, a un AB positivo o un AB negativo. O bien, si es A negativo, puede recibir sangre de un O negativo o bien de un O positivo, de un A negativo o de un O negativo. Si es un B positivo, ¿a quién le puede donar sangre? A un B positivo y a un AB positivo. ¿Y ahí dónde puede recibir o de quién puede recibir sangre? De un O positivo, de un O negativo, de un B positivo y un B negativo. Y así, como podemos ver en esta pequeña tabla, obviamente para no irnos solamente con una tabla, pero es muy importante nosotros determinar el tipo de sangre y muy importante saber de quién puede recibir sangre, de quién puede recibir. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues en la mayoría aparece el tipo sanguíneo O, que es uno de los más importantes. Pero
Esta tablita nos ayuda a nosotros en el momento de tener alguna urgencia, por ejemplo, en el hospital, de un paciente que sea B positivo y que en el hospital no hay B positivo, pues bueno, ¿qué puede recibir? Pues puede recibir O positivo. ¿Qué más puede recibir? O negativo, por ejemplo, ¿no? Bien. Resumiendo entonces, de acuerdo a la compatibilidad, sangre tipo O recibe sangre tipo O. Sangre tipo B recibe sangre tipo B y O. Sangre tipo A recibe tipo A y O, y sangre tipo A y B recibe sangre tipo A, B, AB y O. Así de manera generalizada. Ahora, ya sabiendo la compatibilidad, estamos listos para indicar transfusión de componentes sanguíneos y hemoderivados, que es bastante complejo. Bien, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. ¿Qué es la sangre fresca total? Es prácticamente la unidad que contiene el tejido hemático no fraccionado. Es la sangre que te extraen al momento de la donación y que no se ha fraccionado en concentrados eritrocitarios, no se ha fraccionado en plasma, ni en plaquetas, ni en crioprecipitados. Actualmente su indicación es bastante restringida. ¿Cuáles son las características de la sangre fresca total? Un volumen aproximado de 500 mililitros, un hematocrito que presenta entre 36 y 50, una vigencia de 6 a 8 horas. Como les comentaba yo, indicaciones pues, prácticamente son muy pequeñas, no hay muchas indicaciones para ello. Y el modo de acción, transporte de oxígeno, evidentemente, precauciones, transfundir mismo grupo A, B, O. De las indicaciones, quizás alguna de las que se puede llegar a presentar es exsanguíneo transfusión. Ahora bien, una vez que obtenemos la sangre total, nosotros tenemos que dividirla en componentes sanguíneos y en hemoderivados. ¿Cuáles son los componentes sanguíneos? El concentrado eritrocitario, las plaquetas, el plasma, los crioprecipitados, los granulocitos. En el caso de los hemoderivados, son todos los derivados de la sangre, sobre todo los que están en el plasma. Albúmina, inmunoglobulinas, factores de la coagulación, que son muy importantes, inclusive en pacientes deficientes de algún factor de la coagulación. Uno de los importantes entonces es el concentrado eritrocitario. El concentrado eritrocitario es el componente obtenido de la remoción de una parte de la sangre total. ¿Qué va a contener? Pues eritrocitos. Aproximadamente el volumen que se logra transferir es entre 240 a 340 mililitros. Debe tener o mantener un hematocrito entre 51 y 63%. Almacenamiento de 2 a 6 grados. El contenido de hemoglobina entre 42 gramos a 60 gramos. Y puede llegar a caducar en un plazo de 42 días. Eso es muy importante, un concentrado eritrocitario eleva de manera aproximada, 1 gramo por decilitro la hemoglobina y el hematocrito lo eleva 3 puntos porcentuales. Indicaciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque lamentablemente es a veces muy difícil creer que se indique transfusión de sangre a un paciente con anemia megaloblástica, por ejemplo, o que se indique transfusión de sangre a un paciente con anemia ferropénica. Pero bueno, esos casos sí se presentan muy a menudo y es un poco triste inclusive, ¿no? Hay que recordar que la cifra de hemoglobina per se no es indicativa para decidir la necesidad de transfusión. No es indicativa. Quien nos va a decir es literalmente la clínica. Esa es la que nos va a decir cuándo transfundir un paciente. Traspolémonos actualmente a lo del coronavirus. Yo veo un paciente con insuficiencia respiratoria, que tiene fibra intercostal, que está utilizando los músculos accesorios y que está saturando al 80%, pero ya tiene una clínica que le cuesta trabajo respirar con tiros intercostales y tiene coronavirus. Oye, intúbalo, no te esperes a que sature al 50%, o no te esperes al resultado de la PAFI o esas cuestiones, no. Ves la clínica, intúbalo. Igualmente en la transfusión. En la transfusión es muy importante la clínica. Si tú ves un paciente con, independientemente de la hemoglobina, con palidez general mucocutánea, taquicardia, presenta síncope, presenta angina, presenta disnea, oye, transfúndelo. Oye, bien llega un paciente que tiene 7.5 gramos por decilitro de hemoglobina, que es alcohólico, que sabes que tiene anemia megaloblástica y que desde hace 4 o 5 meses vive con esa hemoglobina, pues no para que lo transfundas, no lo transfundas, empieza el mejor reto con folato, vitamina B12, ácido fólico, y que poco a poco su médula vaya recuperando y vaya produciendo sangre.
Evidentemente es muy diferente a decir, transfúndelo porque tiene 7.5 hemoglobina. No. Muchas veces la cifra de hemoglobina no es indicativa para la transfusión. Ahora bien, una hemoglobina preoperatoria menor a 8 gramos por decilitro en pacientes que serán sometidos a procedimiento quirúrgico con alto riesgo de hemorragia, transfúndelo. Pacientes con enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o enfermedad pulmonar severa con una edad mayor a 70 años, 86 años, por ejemplo, infarto agudo al miocardio, y tiene una hemoglobina de 9, transfúndelo, que está infartado, tiene 9 hemoglobina y tiene 86 años. Hay que transfundirlo. Entonces, va a depender mucho más la clínica, las características, que la situación o el simple número de la hemoglobina. Obviamente los pacientes hemato-oncológicos son otro boleto, sobre todo pacientes hematológicos con leucemia aguda linfoblástica, leucemia aguda mieloblástica, leucemia aguda bromirocítica, que se encuentran en tratamiento quimioterapéutico, por ejemplo, inducción a la remisión. Pues bueno, si llegan a tener una hemoglobina de 5, de 6, de 7, hay que transfundirlo. ¿Por qué? Porque eso va a tener un mejor pronóstico, obviamente, para el paciente. Bien, alternativas de uso de concentrados eritrocitarios en adultos, pues como lo había yo comentado hace rato, si el receptor es O positivo, el concentrado eritrocitario es O positivo, y puede llegar a recibir O negativo como una opción. El A positivo, A negativo, el B positivo, B negativo, y el AB positivo, un AB negativo. Bien, entonces, un pequeño ejemplo muy, muy rápido de la situación que les acabo de comentar. Masculino de 56 años de edad, antecedente vegetariano, ingresa por presentar hace 9 días, astenia, dinamia, malestar general, palidez general de mucosas, tegumentos. En laboratorio se evidenció una hemoglobina de 6.10 gramos por decilitro, pero el paciente es vegetariano, se ve tranquilo, no se ve muy agitado, no presenta disnea, no presenta taquicardia. Vemos un volumen corpuscular medio de 58 pentolitros, un volumen bajo, un volumen corpuscular bastante bajo, plaquetas de 98.000, leucocitos de 5.200 con unos neutrófilos de 4.700. Realizan cinética de hierro, presentan hierro histórico de 42 microgramos, perdón, de 12 microgramos, se documenta anemia ferropénica porque el hierro está bajo y muy probablemente la ferritina igual. Entonces, nosotros tenemos aquí un cuadro clínico de anemia ferropénica que se podría estar tratando simple y sencillamente con hierro endovenoso, por ejemplo, calculado por la fórmula de Gansoni, y viendo los requerimientos, viendo la edad y la hemoglobina meta que nos llegamos a pensar. Y no va a haber necesidad de transfundirlo. Si fuera este mismo paciente, 56 años, vegetariano, pero que se llega con disnea, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, a lo mejor le tratamos un paquetito globular como transfusión y de ahí empezamos a darle reposición. En el caso de las plaquetas o los concentrados plaquetarios pueden obtenerse de la sangre total o por aféresis. El volumen promedio es de 45 a 60 mililitros y debe tener una concentración de plaquetas mínimas aproximadamente de 5.000. Un concentrado plaquetario estaría elevando más o menos la cifra plaquetaria. Cada concentrado plaquetario entre 5.000 a 8.000. El concentrado plaquetario obtenido, obviamente, por la remoción leucoplaquetaria, deben separarse por centrifugación adicional y deben tener una concentración, como les comentaba yo, de plaquetas mínimas entre 5.000 por mol. El concentrado obtenido por aféresis regularmente tiene una concentración plaquetaria entre 40 a 60.000 plaquetas. Es un poquito más alto. Un concentrado plaquetario, un solito, 5.000. Dejemos el número y una aféresis plaquetaria eleva el número plaquetario de 40.000 y 60.000. Algunas indicaciones precisas para la transfusión de plaquetas, alguna intervención al sistema nervioso central, por ejemplo, neurocirugía, cirugía oftálmica, un mínimo de 100.000 plaquetas. Se requiere un mínimo de 100.000 plaquetas. Para una punción lumbar, por ejemplo, un mínimo de 50.000 plaquetas. Para un parto, un mínimo de 50.000 plaquetas. Para una cesárea, un mínimo de 70.000 plaquetas. Para una cirugía mayor, un mínimo de 50.000 plaquetas. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con trombocitopenia secundaria, falla medular, entiéndase falla medular, por ejemplo, leucemia aguda, anemia plástica, y hay que transfundirlo inclusive con unas plaquetas de 10.000. Regularmente hay que transfundirlo. Lo ideal en los pacientes hematológicos es mantenerlos con plaquetas por encima de 20.000 a los pacientes hematológicos con alguna falla medular. Y bueno, son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos para realización de procedimientos.
Aunque bueno, a veces en la práctica es totalmente diferente. Por ejemplo, una leucemia aguda linfoblástica de novo, en una leucemia aguda linfoblástica de novo, a veces traen plaquetas de 2000, 3000, y cuando van a empezar el tratamiento, pues hay que hacerles función lumbar diagnóstica para valorar el líquido cefalorraquídeo de que no haya blastos en el líquido cefalorraquídeo, y a veces con 2000, 3000 plaquetas se puede llegar nosotros a realizar la función lumbar, obviamente plaquetas transmitiéndose, ¿no? En ese mismo evento. O esos pacientes con leucemia aguda que van a empezar quimioterapia y que tienen plaquetas de 8000, 10000 previa transfusión, se puede llegar a colocar catéter venoso central. He tenido experiencias de colocación de catéter, inclusive con mis plaquetas, pero pues bueno, evidentemente que la práctica clínica es un poco muy diferente a lo que nosotros podemos llegar a tener o presenciar como lo estamos viendo aquí ahorita. Y lo ideal sería mayor a 100.000 plaquetas, pero pues a veces por las características del paciente, por la clínica del paciente, pues no se llega a poder. Y bueno, obviamente también se pueden realizar transfusiones profilácticas, en el caso sobre todo de los pacientes hematológicos. Regularmente nosotros buscamos un número plaquetario mayor o igual a 20.000, 25.000 plaquetas. Y las transfusiones terapéuticas es sobre todo cuando se va a realizar algún procedimiento y nosotros vamos a tratar de alcanzar 40.000 plaquetas. Un ejemplo, ¿no? Si vamos a colocar un catéter venoso central en una leucemia linfoblástica y que sabemos que tiene 1000 plaquetas, pues bueno, inmediatamente antes de colocar el catéter venoso central ya está pasando la féresis, ¿no? Porque sabemos que con la féresis de 1000 le va a elevar las plaquetas a 40.000. Entonces, esa sería una transfusión terapéutica para pacientes que tienen alguna patología hemato-oncológica y que requieren de manera rápida realización de algún procedimiento invasivo o diagnóstico. Y bueno, lo que les comentaba hace rato, no ahondaré mucho en ello, pero es muy importante realizar pruebas, sobre todo del sistema BO de compatibilidad, a los pacientes cuando van a donar, por ejemplo, plaquetas, ¿no? Plaquetas idénticas al sistema o que pertenecen al sistema BO. Es lo que se les debe siempre transfundir. Si eres grupo sanguíneo A, pues hay que transfundirle plaquetas del grupo A. Si eres B, hay que pasarle plaquetas B. Sobre todo para aquellos niños que tienen transfusiones repetidas, pueden haber o pueden llegar a haber plaquetas incompatibles en el caso de que algún paciente sea grupo sanguíneo A y se le pasan plaquetas del tipo B, pero regularmente ahí no se traduce tanto en una reacción severa, totalmente diferente a lo que sucede con los eritrocitos. Y raramente produce alguna hemólisis estas plaquetas, como yo les comentaba. Bien, en el caso del plasma fresco congelado, es el componente líquido de la sangre total que se obtiene una vez retirados los elementos formes, congelado preferentemente dentro de las primeras 6 horas, obtenido a menos de 30 grados centígrados en el lapso de una hora y posteriormente conservado a menos 18 grados centígrados por un año. Se obtiene aproximadamente entre 150 a 750 mililitros por aféresis y va a tener algo muy importante en plasma congelado, factores de la coagulación estables, albúmina, inmunoglobulinas, entre otros. Y algo muy importante también, factor octavo. Va a tener fibrinógeno y factores de la coagulación, y la dosis usual es aproximadamente de 5 a 8 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cuáles son las recomendaciones para la administración de plasma? Son muy pocas, no hay muchas indicaciones para la transfusión de plasma, y lo que más me importaría que quedara ahorita, o que me gustaría hacer hincapié, perdón, tomé un poco de café con mi taza de niño, pero algo muy importante en las recomendaciones para la administración de plasma es en aquellos pacientes con tiempos de coagulación prolongados, no se debe transfundir. El hecho de tener tiempos de coagulación prolongados no es indicativo de transfusión. Bien, ¿cuáles son una de las recomendaciones para la administración de plasma? Plasma fresco congelado en protocolo de transfusión masiva. Regla 111, traumacirugía. Regla 211, ginecología. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con transfusión masiva? Un ejemplo, ¿no? Una atonía uterina, por ejemplo, en ginecología. Pues bueno, ahí viene la regla de transfusión de plasma 211. No es la primera opción para revertir la sobreanticoagulación a factores vitamina K dependientes si no hay evidencia de hemorragia. Es muy importante. Repito, no es la primera opción para revertir sobreanticoagulación a factores vitamina K dependientes.
Los concentrados de complejo protrombínico para revertir sobrecoagulación o sobre anticoagulación a vitamina K se utilizan en pacientes con hemorragia grave, con sospecha de hemorragia craneana, con urgencia quirúrgica y obviamente se traspola también a el plasma fresco. Regularmente, si tienes tiempos de coagulación prolongado por sobreanticoagulación, pero no tienes ninguna clínica, no hay que transportar. Obviamente, el más importante, eso les va a recordar cirugía, muy probablemente, sin recomendación de administración de plasma en pacientes hepatólogos. Aunque parezca de risa, de película, o no sea cierto, pero en práctica clínica diaria, prácticamente siempre, cirugía va a pedir transfusión, porque tiene tiempos de coagulación prolongados y hay que corregirlos porque hay que someterlo a cirugía. Evidentemente, no existe una recomendación para la administración de plasma en pacientes hepatópatas, únicamente para corregir tiempos de coagulación. Entonces, eso es algo muy importante. Bien. Y opciones de transfusión de plasma por orden de preferencia, si es O, obviamente O. Segunda opción A. Si es A, segunda opción AB. Si es B, primera opción B, segunda opción AB. Y el AB, la primera y única opción AB para transfusión de plasma. Obviamente las características del plasma: el plasma congelado, desprovisto de crioprecipitados, se conserva a una temperatura de unos 20 grados centígrados y una vigencia máxima a partir de la recolección de 12 meses. Bien, por ejemplo, este caso clínico, rápidamente para que quede claro: mujer de 55 años de edad, antecedente de embolia pulmonar, tratada con un anticoagulante oral, warfarina por meses. Se presenta a control en su unidad de medicina familiar y tiene un INR de 5, cuando lo normal o el valor terapéutico es un INR mantener entre 2 y 3. No presenta sangrado, la paciente se encuentra tranquila, solamente el INR de 5. Bueno, en ausencia de sangrado, con el INR alto, no está indicado la transfusión, reducir solamente la dosis del anticoagulante y muy probablemente administración de vitamina K o que coma aguacate o algunos vegetales verdes, ¿no?, para su suministro de vitamina K, y simple y sencillamente sería todo. No tendríamos que administrar de plasma fresco congelado. Ahora bien, caso diferente: mujer de 70 años, antecedente de trombosis venosa profunda, en tratamiento, un ejemplo, ¿no?, en tratamiento con senocumarina, se cae, presenta hematoma subdural con un INR de 5. Vean la diferencia: un INR de 5, tranquila la señora de 55 años, pero aquí se cayó y aunque tiene el mismo INR de 5, presenta un hematoma subdural. Hay que transfundirle plasma. Evidentemente, las características clínicas nos van a poder ayudar a definir quién se transfunde y quién no. Transfusión de crioprecipitados, es muy importante, es la fracción que queda del plasma al momento, o la fracción que se precipita del plasma cuando éste se somete a unas temperaturas menores a 70 grados centígrados y se precipita al momento de descongelarse. En un volumen de 5 a 25 mililitros va a contener factor octavo, fibrinógeno, fibronectina, factor 13 y factor de von Willebrand. Esta inclusive es pregunta del Consejo Mexicano de Hematología: ¿cuáles son los componentes de los crioprecipitados? Los repito: factor octavo, obviamente no lo preguntan ni en el ENAR ni en ninguna otra situación, pero es una pregunta bastante interesante. ¿Cuáles son los contenidos del crioprecipitado? Factor octavo, fibrinógeno, fibronectina, factor 13 y factor de von Willebrand. Factor octavo, fibrinógeno, fibronectina, factor 13 y factor de von Willebrand. Bien, las indicaciones para los crioprecipitados: una hipofibrinogenemia, fibrinógeno menor a 100 miligramos por decilitro, disfibrinogenemia congénita, depresión del factor 13, coagulopatía de consumo, y algo que llega a pasar en algunos hospitales, por ejemplo, donde hice la residencia en el Hospital General de México, nosotros tratábamos con crioprecipitados a los pacientes con hemofilia, los estábamos tratando como en los 70. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos factores de la coagulación, ni recombinantes, como factor octavo morrococo en el Hospital General de México. Entonces los tratábamos como en los años 70, con fibrinógeno, con crioprecipitados, porque los crioprecipitados tienen factor octavo. Increíble, pero pues existen unidades hospitalarias, y ese es un ejemplo, varias unidades hospitalarias en el país que no pueden llegar a contar con factor octavo. Bien. Y resumiendo, el modo de infusión de los componentes sanguíneos: los hematíes, volumen
200 a 300 mililitros, la duración de la transfusión de 60 a 120 minutos, es decir, aproximadamente 2 horas, con una velocidad de infusión de 60 a 80 watts. Las plaquetas, un volumen de 200 a 400 mililitros, duración de la transfusión de 20 a 40 minutos y una velocidad de infusión de 130 a 200 gotas. Y el plasma, aproximadamente una duración de la transfusión de 30 a 60 minutos, regularmente 30 minutos. Bien, ¿cuáles pueden llegar a ser los efectos adversos de la transfusión? Bien, complicaciones agudas pueden llegar a ser de origen inmunológico, reacción hemolítica aguda, reacción febril no hemolítica, reacción alérgica o algo que para nosotros es muy catastrófico, que es la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, que actualmente la conocemos como entralia. Reacciones o complicaciones agudas de origen inmunológico, contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria o disnea asociada a la transfusión, o hemólisis inmune, que también se puede llegar a presentar. Y dentro de las complicaciones retardadas de origen inmunológico tenemos las hemolíticas retardadas, la inmunización. Con cada transfusión se va inmunizando más el paciente, púrpura posttransfusional, enfermedad de injerto contra huésped, que también se puede presentar, y dentro de origen inmunológico retardado, sobre todo la transmisión de agentes infecciosos, que sí lo llegamos a tener en varios pacientes. ¿Cuándo debemos sospechar de alguna reacción adversa? Pues algunos síntomas o signos de reacción aguda: fiebre, escalofríos, taquicardia, hipertensión, hipotensión, exantema, urticaria, dolor torácico en algunos, sensación de malestar general, taquipnea. Lo que tenemos que hacer es parar la transfusión, prácticamente. No podemos dejar que el paciente continúe así. Paramos la transfusión, mantenemos la vía endovenosa. Obviamente, la enfermería siempre nos avisa a nosotros, regularmente el médico, si van a estar después ya pronto en algún hospital, como médicos internos, por ejemplo, tienen que acudir rápidamente, a lo mejor con algún residente o médico adscrito. Y medir siempre las constantes vitales, temperatura, el pulso, la presión arterial, comprobar la identidad del receptor, y algo muy importante, avisar a banco de sangre. Avisar a banco de sangre de la unidad que se transfirió para que se comunique. Y se notifique, obviamente, al banco de sangre. Pero también puede haber una reacción transfusional febril no hemolítica. Si la temperatura aumenta entre 2 grados, las constantes se mantienen estables y el paciente está bien. Solamente acetaminofén, que hay algunos pacientes que eso presentan. Obviamente nada más la fiebre, y es lo único, sin ninguna otra situación. Y de ahí nada más disminuimos la velocidad de la infusión y posteriormente continuamos con la transfusión. Y si es una reacción transfusional obviamente alérgica, pues tenemos de origen inmunológico, evidentemente tenemos que administrar algún antihistamínico y esperar a que el paciente se estabilice. Y bueno, ¿cuándo podríamos llegar nosotros a sospechar de una incompatibilidad ABO? Pues cuando se presenta ictericias, fiebre, taquicardia y empieza a haber descompensación hemodinámica o inestabilidad hemodinámica. En esos pacientes, pues hay que parar inmediatamente la transfusión, mantener una vía endovenosa permeable, iniciar suero, informar al servicio de transfusión, al banco de sangre, mantener obviamente la diuresis mayor a 100 mililitros, administrar diuréticos en el caso de que no exista una desfagocitosis, y es lo más complicado, ¿no? Si desarrolla coagulación intravascular diseminada, pues hay que tratarlo como tal. Pero hasta el momento, bueno, mi práctica clínica, y afortunadamente no he visto ninguna incompatibilidad ABO, pero ha de ser bastante catastrófico. Sí he visto reacciones inmunológicas, que son las más comunes que se suelen llegar a presentar, pero pues bueno, incompatibilidad ABO, de manera personal no he tenido una experiencia, que bueno que no he tenido. Bien, entonces se recomienda que si un paciente presenta síntomas o signos durante una transfusión, ¿cómo tenemos que actuar? Interrumpir la transfusión, mantener bien la venosa permeable, evaluar los signos vitales del paciente, asegurar vía aérea, circulación, realizar una inspección visual del componente que se está transfundiendo y revisar la identificación del paciente, su grupo sanguíneo y la etiqueta de compatibilidad, que a veces también se llega a confundir. Eso es también algo que suele pasar. Se transfunde un paquete de sangre que no era, por ejemplo, y eso finalmente suele mermar en la calidad del paciente y en la administración adecuada del grupo de componentes. Entonces se sugiere realizar en todas las reacciones transfusionales un hemograma completo, pruebas de función renal y hepática, sobre todo para ver si no es una reacción
al sistema B o ver cómo están las bilirrubinas, e inclusive solicitar una prueba de química por si estamos escuchando en reacción ante el sistema AB o incompatibilidad AB. Bueno, traté de hacer una clase, sobre todo resumida, es bastante amplio, bastante complejo el tema, pero bueno, tratamos de poder resumirlo. ¿Para qué? Para que finalmente tengamos un panorama completo de lo que es transfusión, de lo difícil que es donar, seleccionar a un donante, de lo difícil que es también donar, evidentemente, para que pueda ser aceptado para donar, y todo lo que implica cuando ya te realizan la transfusión, cuando puedes llegar a tener alguna reacción transfusional. Obviamente que todo ello es complicado, pero es importante que lo tengan en mente. Y pues bueno, obviamente agradeciendo siempre su participación y también el que hayan podido estar en esta charla. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por compartir su conocimiento. En esta oportunidad vamos a abrir la sección de dudas. No sé si alguien tenga alguna. Puede activar su micrófono. Sí, yo tengo una. ¿Sí se escucha? Sí, claro. Ok. Bueno, antes que nada, felicitarlo, doctor, porque me encantó su ponencia. Fue muy instructiva Gracias. y por consiguiente me quedaron muchísimas dudas. Como por ejemplo, al ser un donador constante, por ejemplo, tenía entendido que cada 56 días u 8 semanas se podía volver a donar. Claro. Hacerlo en un tiempo prolongado durante una etapa de la vida como por 10, 15 años, podría provocar alguna lesión en las células hematopoyéticas al provocar que se esté forzando a crear nuevas células sanguíneas. Ok. No, en realidad no podría llegar a haber algún evento, sobre todo mutagénico, o que promoviera una insuficiencia medular, por ejemplo, que podríamos llegar a pensarlo, ¿no? Pero no, es prácticamente imposible que suceda, sobre todo porque la homeostasia tanto del cuerpo como también de la médula ósea está perfectamente orquestada. Es difícil que suceda posteriormente a una donación constante insuficiencia medular por esa cuestión. Y bueno, también me quedó duda sobre si era, bueno, al ser vegetariano, había una disminución de la hemoglobina. Perdón. El pequeño caso que les hice, obviamente no lo hice muy completo, eran como viñetitas clínicas, así como tipo facultad de medicina. Ajá. Pero la idea de poner vegetariano es, regularmente los vegetarianos no comen carne. Entonces, el aporte regularmente de hierro es en la carne, prácticamente. En carne de res, en hígado, por ejemplo. Y esto es algo de la vida real, bueno, en el caso del hematólogo, de la vida diaria, de pacientes que llegan con anemia por falta de hierro, pero porque son vegetarianos que no están acostumbrados a comer carne, y en la carne tienen evidentemente su aporte de hierro. Solamente por eso es que tenía una anemia ferropénica, porque no tenía el aporte adecuado de hierro. Ok. Y bueno, la última, me causó mucha duda qué pasaba si le administrabas una transfusión al alcohólico que tenía bajos los niveles de hemoglobina. Ok, bien, regularmente para poder nosotros indicar transfusión de sangre debes indicarla obviamente con criterio. No pasa nada si le transfundes al alcohólico un paquete globular, ¿no? Por la cifra de hemoglobina que tenía, que creo que era 6.4. Lo que sí es importante es ver la clínica. Comentaba yo que si es un paciente, por ejemplo, alcohólico, que ya lleva aproximadamente unos 2, 3 meses o más, a lo mejor hasta 6 meses, con hemoglobinas que rondan entre 6 y 8 gramos y que no tiene una clínica que amerite transfusión, ¿para qué transfundirlo? Regularmente con
las inyecciones de vitamina B12 o con los retos de folatos, regularmente un paciente con anemia megaloblástica, ¿cómo inicias el tratamiento? Inicias el reto con folatos, aplicación de hidroxicobalamina intramuscular, 7 dosis cada 24, una dosis cada 24 horas por 7 dosis, prácticamente una semana dándole vitamina B12, administrando ácido fólico y posteriormente hidroxicobalamina de manera semanal por 4 semanas y después de manera mensual por un año. Regularmente con los primeros 7 días de hidroxicobalamina sin necesidad de transfusión, tú puedes llegar a ver un incremento en la hemoglobina de manera espectacular de 6.4 gramos a 9 gramos. En esos 7 días con solo la inyección de hidroxicobalamina y sin necesidad de requerir transfusión en el caso de estos pacientes. Por eso, lo que se hace regularmente, y más ahorita en estas épocas, que no nos están llegando muchos donadores en banco de sangre por la contingencia del coronavirus, se aprecia mucho guardar los paquetes de sangre y no, por así decirlo, no malgastarlos, no malgastarlos. Si llega este paciente a urgencias, pues en lugar de indicar la transfusión, yo le indicaría reto con hidroxicobalamina y a lo mejor a los 7 días ya tiene una hemoglobina de 6.4, pasó a 8.4 o 9 sin necesidad de transfusión y sin malgastar el componente sanguíneo, que a lo mejor sí lo requiere un paciente con leucemia aguda linfoblástica que está en tratamiento de inducción y que tiene 5 de hemoglobina. Obviamente sí lo requeriría porque tiene una falla medular y es difícil para él en el tratamiento de inducción poder tener, por ejemplo, una adecuada reserva medular, a diferencia del alcohólico. Ok, muchas gracias. Sí, claro. Hola, chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Yo. ¿No? Hola. Sí, doctor, disculpe, yo tengo una duda. Muchas gracias por su ponencia, pero me quedó duda en qué se relaciona fisiológicamente el factor de transferencia con la donación, o por qué se deben de esperar esos 12 meses para poder donar. Gracias. Okay. Sobre todo el factor de transferencia por la manera en cómo lo obtienen. Si actualmente no se sabe cómo tal todo lo que implica el factor de transferencia, todos los componentes que puede llegar el factor de transferencia a poseer, y aparte de que es un contenido de leucocitos y que la mayoría de veces es de distintos pacientes, obviamente que no sabemos la seguridad total del factor de transferencia. A veces esos 12 meses se prefieren esperar, ¿por qué? Para después, de manera posterior, hacerle pruebas al que va a donar, pruebas sobre todo virales, para ver que no tenga alguna infección 12 meses después de haber recibido el factor de transferencia, pero nada más es esta situación por la cual, por la extracción del factor de transferencia, por cómo se recolecta y porque no sabemos, obviamente, qué puede llevar el factor, ¿no? Obviamente que se hace con la técnica más rigurosa, pero como en todo, ¿no? Siempre hay excepciones, o puede llegar a haber excepciones, y por eso se espera ese lapso, para ver que no haya después alguna enfermedad viral, como hepatitis B, hepatitis C o H. Muchas gracias, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, yo tengo una pregunta relacionada con los donadores. ¿Se puede considerar como un motivo de exclusión que se encuentran en tratamiento psiquiátrico con cualquier fármaco o solamente hay algunos tratamientos? ¿Eso se pone? Hola, creo que dejé de escuchar. ¿Qué dijo? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Es que dejé de escuchar? Claro, que en el caso de los donadores, por ejemplo, se puede considerar como motivo de exclusión si se encuentran sometidos a algún tratamiento farmacológico por problemas psiquiátricos. Ok. Bien. Primero deberíamos ver el tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento está recibiendo? ¿Cuánto tiempo lleva de tratamiento? Y la patología. Eso es muy importante. Si es una patología
en la cual con el tratamiento aparentemente se ve el paciente bien controlado, ahí nosotros tenemos que tener una muy buena pesquisa en el caso de los que hacemos las entrevistas. Porque la mayoría de los pacientes, y lo digo por experiencia propia, cuando teníamos estas pequeñas evaluaciones del donante en el banco de sangre, obviamente no es todos, y tampoco lo estoy como diciendo todos hacen eso, pero sí llegué a tener alguna experiencia con algún paciente que inclusive llegaba a mentir, ¿no? Llegaba a mentir y te das cuenta cuando empiezas a ver toda su documentación. Regularmente en esos pacientes uno tiende a ser un poquito más riguroso al ver todo el historial y trata uno de que toda la información que te estén dando se corrobore de manera adecuada. Y obviamente a veces se prefiere que te lleven algún resumen clínico y en el caso del paciente psiquiátrico, si se está atendiendo en alguna clínica o algún hospital psiquiátrico, ver el resumen. Sobre todo, la idea es valorar al paciente o cómo lo está viendo el médico tratante. Es decir, si lo ve con una adecuada respuesta, si se encuentra estable o cosas así. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante al momento de evaluar al paciente y de aceptar. Si vemos que su médico tratante comenta que, un ejemplo, ¿no? Tiene tiene una enfermedad bipolar, por ejemplo, pero actualmente está estable con el tratamiento y está en vigilancia nada más con nuestro servicio, pues muy probablemente ahí sí sería adecuado, lo someteríamos como un paciente, ¿no? Y en el caso de algunos otros, por ejemplo, que vienen ¿no? Depresión, igual tendríamos que ver el estado del paciente y qué está consumiendo, ¿no? Porque hay algunos fármacos psiquiátricos que igual se tiene uno que esperar cierto tiempo para diferimiento desde la suspensión para poder aceptarlo para transfusión. Entonces tenemos que ver mucho de esas cuestiones. ¿Qué fármaco está utilizando? ¿Cuál es el diagnóstico actual por parte de su médico tratante? Si continúa con tratamiento, si ya se dio de alta. Todas esas cuestiones para nosotros son muy importantes al momento de elegirlo para la transfusión. Su médico tratante dice, continúa con tratamiento y va a estar aproximadamente con tratamiento por 3 meses y está tomando tal fármaco, por ejemplo, fluoxetina, nosotros tenemos que, una de dos, ¿no? O suspender el tratamiento porque después va a donar, pero pues obviamente nosotros no podemos indicar esa situación, entonces tendríamos que referirlo nuevamente con su médico tratante para ver, de acuerdo al fármaco que está tomando, cuánto tiempo podría suspenderlo para que después de la suspensión pueda donar, ¿no? Ya vieron que hay algunos fármacos, un ejemplo, ¿no? Como el paracetamol, que para donación de plaquetas, después de la suspensión, puedes llegar a donar 5 días después, o el clopidogrel. Igual en el caso de los medicamentos psiquiátricos, algunos se suspenden y hay que esperar unos días para poder donar. Pero obviamente eso ya no es una cuestión propia, ¿no? O de que yo tenga que decir, bueno, yo como el médico que está evaluando en donación, te voy a suspender tu tratamiento, porque finalmente pues uno no es el médico tratante. Tiene uno que enviar nuevamente con su médico tratante para ver si es adecuado la suspensión del medicamento por tantos días, de acuerdo al medicamento que esté tomando, para que después pueda llegar a donar. Esa es una situación. O la otra situación de aquellos que prácticamente están en vigilancia, ellos sí pueden llegar a donar, pueden llegar a evaluarse como pacientes normales, ellos están simplemente en vigilancia y que fueron dados de alta, ¿no? Por ejemplo, como te decía, llevar con depresión o algún bipolar, o esas cuestiones, esas patologías, pues no sé si se puede llegar a ser candidato para la transfusión.